días, el tema de hoy es retroceso. Vamos al libro de Hebreos capítulo 10, 38 al 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Retroceso. Es que cuando yo hacía el estudio de esta palabra encontraba que hay personas que son inconstantes en los caminos del Señor. Personas que inclusive dicen que llevan 8, 10, 15 años en la palabra de Dios en el Evangelio, pero han entrado en retroceso. ¿Un retroceso qué le quiere decir? Que, por ejemplo, van a la iglesia, se congregan, buscan del Señor, se comprometen con las cosas del Señor, se comprometen en la iglesia, se comprometen con las cosas que tienen que ver con la iglesia, pero duran 1 o 2 años. Pero retroceden porque no hacen el corazón, hay cosas del pasado que no han podido sacar, hay personas que no han podido sacar de su entorno o no han hecho el deber de sacarlo. Y como que están en el momento en el que está avanzando, van avanzando en los caminos del Señor, se les ve el cambio, empiezan a hacer cosas diferentes ya en los caminos del Señor, por algo que los estorbó en el camino y retrocedieron. Algunos se justifican en cuál es que el pastor no me habla, es que va uno a saludar, los de la congregación hablan mal de mí, es que a él lo miran a uno mal, no lo miran bien, es que, por ejemplo, cuántas veces he buscado una consejería y no me la dan, cuántas veces he buscado allá una orientación en la dirección y no me la dan, y son personas inestables, inconstantes, inseguros, indecisos, pero siempre le echan la culpa a otros o a otras personas o a la iglesia, siempre le echan la culpa, y son personas que viven en retroceso. Venga, ¿y usted cuando yo a la iglesia? No, yo asistí a tal iglesia, no, yo oré ya, no, es que ese pastor, no, y es que esa congregación, no, es que esos discípulos, ni esa pedida de plata, no, y ahora se lo pasan ahora en política, ahora se lo pasan allá al que provee en política las tarimas, no, al que traen a los políticos allá, no, y ahora en otra parte, no, siempre tiene una excusa, siempre. ¿Pero por qué? Bueno, está bien, no le gustó la iglesia, el pastor, bueno, lo que pasa en la iglesia, ¿por qué se apartan de Dios? Es que la excusa para estas personas es perfecta. Entonces le echan la culpa a todos y ellos no tienen la culpa, ellos están bien. Entonces el retroceso es como cuando el Señor Jesús exhortó a Pablo, cuando exhortó a Pedro, precisamente cuando le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces lo exhortó a decirle cuál era la función que tenía. Inclusive cuando negó a Jesús, nunca Pedro retrocedió, dijo: voy a volverme al mundo, no voy a trabajar más con el Señor, y no estaba yendo y viniendo, no. Fue un proceso de formación en Pedro, pero Pedro no lo miramos que como que no le gustó el Señor, entonces voy a que los judíos me formen, entonces voy a donde los fariseos que me formen ellos, entonces voy a donde los publicanos que me formen ellos. No, él se estuvo ahí en el camino del Señor Jesús para ser formado. Pero ¿cuántas personas se lo pasan de brinco en brinco, como hemos hablado en varios devocionales, hijos de iglesia en iglesia, y retroceden y entran en un proceso de retroceso? ¿Por qué? Porque se basan en las otras personas que no me hablan, que no me entienden, es que yo busco, es que mire, allá quieren que uno haga esto, es que quieren que uno haga lo otro, es que quieren que uno se case con esa persona, pero si llevamos viviendo nomás 10, 15 años los dos, yo no le veo ningún problema que vemos los dos, Dios no me dice nada, y porque nos vienen a decir eso en la iglesia. Muchas cosas que el enemigo les vende y entran en retroceso. Por eso le hablo de este tema, que hay muchas personas que se lo pasan de iglesia en iglesia, ¿cierto? Y como que van a la iglesia, pero cuando el pastor o el líder le empieza a exigir: usted ya es hora que entre en ayuno, usted es hora que se aparte de esa persona, o hora que se aparte de esas personas, usted ya no sigue en ese entorno, usted tiene que cambiar de círculo de personas, de círculo de amigos, porque usted no los va a avanzar. Dios lo está llamando para usted un camino de transformación, pero desde el corazón, no solamente una apariencia, que usted venga a mostrar lo que es la iglesia, pero usted sigue siendo la misma persona en el mundo. Es ahí donde la persona no le gusta. Por eso cuando yo hablo de este tema, retroceso, son de esas personas que no les gusta ser corregidas, ser instruidas, ser formadas, ser direccionadas. Y son personas inclusive que estudian 3, 4 carreras y nunca la terminaron. Hicieron 1 o 2 semestres, ¿cierto? Inclusive personas que ni terminaron el estudio bachillerato, no lo terminaron. Empezaron algo y no lo terminaron. Personas que se lo pasan de un empleo en otro empleo, porque el jefe, porque esta empresa, porque lo quieren coger uno esclavo, porque lo quieren subyugar. Muchas excusas que saca la persona, y es precisamente porque nunca se dejan orientar, direccionar y enseñar y formar para poder avanzar y evolucionar. Y en este retroceso nos dice el Señor: más el justo por fe y vivirá. Pero también dice: si retroceder no agradará a mi alma. ¿Cuántas personas retroceden? Pero retroceden muchas veces para peor, porque vemos a las personas que se volvieron por drogadictos, adictos al vicio, adictos al trago, a la inmoralidad sexual, andan con una y con otra, tienen con una y con otra hijos, y como que nos afirman, nos aseguran en los caminos del Señor. Dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y es esa fe que nos pide el Señor para preservación del alma, ser constante
constantes, firmes, determinantes y seguros en los caminos que el Señor nos quiere llevar a usted de mí. Por ahí donde el Señor nos quiere llevar a usted de mí para afirmarnos en sus caminos. Pero realmente deben hacer de nosotros entrar en este camino de transformación, pero no seguir en ese camino de retroceso. Por eso cuando yo le hablo en diferentes aspectos de su vida, ¿será que de pronto su vida es así y tiene uno y otro trabajo y como que no dura 3 meses, 4 meses en un trabajo y le echa la culpa al trabajo, los horarios, el sueldo, los jefes, todo lo que se presenta en el trabajo, en el estudio? Ese estudio no me gusta, me voy a meter en otra carrera, me voy a meter en otro estudio, en otro colegio, quiero estudiar, y como que llegó al 25 años y no terminó bachillerato, de estar en colegio y nunca terminó, y siempre le echa la culpa a los colegios. En la iglesia, entonces en esa iglesia no me gusta, que el pastor, el líder, que esta dirección lo que dan allá, que lo que hablan allá, ahora de política, que a toda hora hablando del diezmo, que a toda hora hablan de esto, que hablan del pecado, y como que se aparta. Retroceso, una persona en la cual no gusta ser orientada firme en el Señor. Por esto el no retroceder se basa en el llamado a mantener la fe, pero también es a rechazar el temor, a rechazar también el egoísmo, a rechazar de pronto sus emociones, sus pensamientos, de pronto el orgullo, la altivez, la vanagloria, la prepotencia que pronto hay en usted, en la cual no se deja orientar y direccionar para que una persona avance y evolucione, sino que siempre se basa en otras personas. Y es tomando la palabra en lo que nos enseña el Señor, ya que aquí nos dice que el justo por la fe vivirá, y si retroceder no agradará a mi alma. Y es ahí donde el Señor nos lleva a usted y a mí tener una identidad, pero nosotros no somos de los que retroceden. ¿Será que usted sí está claro y conciso de que no retrocede? ¿O de pronto usted lleva 10, 15, 20 años asistiendo a la iglesia, pero usted sigue lo mismo? O sea, no ha avanzado, no da frutos de arrepentimiento, no da frutos, no gana almas, no lleva personas nuevas a la iglesia, no se gana a una persona, ni siquiera se gana a una persona cerca a usted para que le predicarle la palabra del Señor. Y como que yo asisto a la iglesia y yo voy a la iglesia y el pastor es tal y los líderes ya son tales, pero ¿qué dice el Señor de usted? ¿Qué le habla el Señor a usted? ¿Cuántas personas le ha predicado la palabra? ¿A cuántos han visto el testimonio si realmente usted ha cambiado? Todas son personas que viven en retroceso, en el cual, porque asisten a una iglesia, creen que ya el Señor los ve como personas que han cambiado, transformado, cuando no ven ningún cambio. Cuando la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Y el peligro de muchas personas es mirar atrás. Ya que el ejemplo de la esposa Lot, cuyo error fue enfocar su mirada en el pasado y en lo que había dejado atrás. Encontramos que Lot había llegado a Sodoma y a Gomorra, pero se había llegado a vivir allá por escogerse él mismo, ¿cierto? Pero cómo el Señor manda a sus ángeles para sacarlo a Lot de Sodoma y Gomorra, a él y a su familia. ¿Por qué? Porque esa nación estaba contaminada del pecado. Dice que sobreabundaba el pecado en Sodoma y Gomorra, pero el Señor mandó sacarlos porque iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero ¿por qué la mujer de Lot volteó a mirar para atrás cuando los ángeles le habían dicho no miren para atrás, sigan adelante en el camino que el Señor ya había escogido que tenían que ir ellos, y voltearon a mirar para atrás? ¿Cuántos se quedan mirando atrás? Y por eso el retroceso. ¿Cuántos miran el pasado? Los amigos, los compañeros, la novia que tenía, el novio que tenía, me la encontré, no, y eso mejor dicho, nos encontramos y no, yo todavía siento mariposas en el estómago, y yo vi a esta persona y no, casi me desmayo, no puedo. O sea, todavía hay personas que viven con esa situación, sabe que esas mariposas las matas con ayuno, porque eso no es que sienta deseos o sentimientos a esa persona, es algo que nos ha desarraigado realmente desde el corazón, pero también de esos sentimientos que no ha querido renunciar a entregar. Entonces retroceso, entonces como que no, yo no le manía en la iglesia, no me aceptan a esa persona, y es que yo hablé con el pastor y como que esa persona no, y lo matan, mandan a uno ayuno para que Dios le confirme a uno, y no le dicen a uno de una vez para que uno pueda seguir ahí. Bueno, tantas cosas que el hombre se inventa, que el enemigo le tiene lavados los pensamientos y no se dan cuenta que el enemigo los tiene subyugados. Pero ¿qué nos dice la palabra? Porque muchos se enfocan en que yo creo que esto es lo que Dios quiere para mí. Por eso nos dice en Efesios 4:22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuántos no se han despojado del viejo hombre? De estas viejas amistades, de ese entorno, de esos pensamientos, de ese vocabulario, eso es vulgar, malintencionado, de esas palabras, de esas acciones, esas decisiones que todavía sigue tomando basado en las cosas del mundo, no basado en la palabra del Señor. Y aquí comenzando así un proceso que dura hasta que nuestro Señor venga o hasta que el Señor nos lleve de este mundo, pero muchos ocasiones después de haber abandonado el mundo siguen todavía viendo cosas que no le edifican, siguen rodeado de personas que no le edifican, no avanzan, no evolucionan, y ven que están haciéndolo bien, como que no le ven ningún problema. El problema es el pastor, el problema es el líder, de lo que les exigen, que le dicen que no haga esto, no se lo pague con esas personas, no hable así, no se exprese así.
Pero es que dice en el libro de Gálatas 3:16 al 23, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y es ahí precisamente esas personas que retroceden precisamente porque les quedó, como decían algunos, un arrocito en bajo. Me encontré con un exnovio, con una exnovia, me encontré con un amigo, ¿no? Y compartimos, la pasamos muy chévere, que vamos a encontrar nuevamente. Usted ya le preguntó al Señor si esa amistad le conviene, esas relaciones le conviene, el volver con esas personas le conviene. Yo no le veo nada de malo, pero es que todo lo ven malo en esa iglesia. El que el pastor nada le gusta, es que no. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué le habla el Señor? Porque cuando el Señor nos está llamando la atención, pero también cuando nos coloca una persona, ¿qué hace con esa persona? ¿Qué hace en ese lugar? ¿Por qué habla así? ¿Por qué se expresa así? Retroceso. Por eso hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que tengamos en cuenta cómo nuestras acciones, nuestros pensamientos, pero cómo está el corazón. ¿Será que ya le entregamos el corazón al Señor y renunciamos a todo nuestro pasado para no llegar al retroceso?